depois que passar a prova? Vamos a hacer cuestionario, porque si no nosotros tenemos que, porque viste que nosotros no podemos parar, no podemos suspender, ¿verdad? Y si no hacemos cuestionario, a ver, nosotros vamos a desarrollar esclerodermia, ya son 4 contenidos. Y sobran más 3 nomás ya, polimiositis, enfermedad del tejido conectivo, y me falta 1 o 2 nomás, ya los 2 nomás sí que lo parece que. A ver, ya dimos artritis reumatoide, la crónica juvenil que es la idiopática, artrosis. Este ya es el quinto porque ya desarrollamos lupus. Y ahora esclerodermia, 5 contenidos. Queda polimiositis y enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. 2 nomás ya. Entonces, al terminar eso ya es otro módulo nuevamente. Estamos yendo demasiado rápido. De hecho que está bien, ¿verdad? Pero lo que pasa es con los otros que tenemos, en mi caso, los que yo tengo 2 frecuencias semanal, les dejo muy atrás, ¿verdad? Y lo mismo creo que pasa el doctor con ustedes, ¿verdad? Que tiene 2 frecuencias con él, no sé. ¿Ustedes con él ya terminaron cardio? Ayer terminaron cardio. ¿No les dijo que van a desarrollar la siguiente clase? Ele falta ainda a parte de infarto e eletro, não falta o finalzinho da aula? Ele entonces, disse que ainda faltava um pedacinho. Ay, perdón. Entonces, okay. Entonces, si él te le dijo a usted que va a empezar ya otro módulo renal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo nomás ya voy a terminar todo el reumato porque son 7 contenidos nomás dentro del programa que él me había pasado, el planeamiento. En los contenidos son, nosotros, ahí Bruna me preguntaba, ya habíamos desarrollado en este caso artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, que también es conocida como idiopática juvenil, artrosis, lupus eritematoso sistémico y hoy esclerodermia. Nos quedan 2, polimiositis y enfermedades mixtas del tejido conjuntivo. 2 contenidos de reumato entonces. Yo creo que para la próxima semana, así como dijo la compañera, vamos a ver un cuestionario sobre todo lo que venimos desarrollando hasta acá. Ustedes me dijeron que rinden miércoles. Nosotros tenemos lunes, martes, justito clase. Capaz y para el martes hagamos cuestionarios justamente para que sea más leve que digamos, ¿verdad? Porque a veces la concentración cuesta mucho cuando hay un examen de por medio, ¿verdad? Y para que justamente la siguiente clase sea en clase en sí, ¿verdad? O sea, probablemente vamos a ver polimiositis. Todavía no hice esa clase, no preparé esa clase. ¿Sí? Y después la siguiente semana solamente del examen, posterior al examen ya terminamos con respecto a esto, ¿sí? Para no dejar también todo a última hora cuestionario, porque en una semana no podemos dar 3 días de cuestionario. Y si vamos a meter toditos los contenidos en un solo cuestionario, van a ser más o menos 40 preguntas o más, o sea que va a ser más largo. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a hacer, ¿está bien? Bueno, justamente ahora vamos a ver esclerodermia, como les mencioné, está en la página 1038, acá en el PowerPoint muestra así, en el libro de Barreras. Es cortito, no, es largo. Actualmente, hasta hoy en día, yo nunca he visto paciente con esclerodermia, ¿sí? Sí llegué a escuchar, porque justamente el papá de una conocida falleció de esclerodermia, en este caso masculino, le estoy refiriendo, era el papá. Creo que le diagnosticaron y más posterior a eso, tipo 2 meses después, ya falleció el señor. O sea que ya estaba en un estado justamente muy agresivo, progresivo, avanzado, severo en este caso, y joven. Si no me equivoco, había dicho que tenía 55 años. Le voy a ir comentando lo que ella me dijo, ¿verdad? A medida que vayamos desarrollando. Bueno, ¿alguna vez ustedes ya escucharon en qué consiste la palabra o cuál es la definición del diagnóstico en sí de esclerodermia? Hay un término vulgar que solemos decir, que se relaciona con la esclerodermia. No sé si ya escucharon alguna vez. ¿No? Yo no, profe. Bueno, ahí justamente la esclerodermia a veces se le llama piel dura o de repente pueden llegar a escuchar piel acartonada. ¿Sí? Porque justamente lo que ocurre es que se endurece la piel. Vamos a ir viendo y le voy a comentar lo del papá de la conocida que les conté.
Bueno. En sentido literal, justamente, ¿verdad? Piel dura significa, se designa a un grupo de enfermedades y síndromes que tienen como característica común la induración y engrosamientos cutáneos. La esclerosis sistémica, conocida también como esclerodermia, síndrome de Krebs, ¿en qué consiste esto? Es una enfermedad generalizada que se caracteriza por la presencia de un depósito excesivo de los componentes del tejido conjuntivo, expresado en forma de fibrosis tisular. Por alteraciones estructurales del lecho vascular, afecta fundamentalmente piel y órganos internos como tubo digestivo, pulmón, corazón y riñón. ¿Sí? Acá mencionando que se caracteriza por la presencia de un depósito excesivo de componentes del tejido conjuntivo, que es lo que en este caso aumenta, ¿verdad? ¿Depósito de qué? De colágeno. Esto es lo que va a ir aumentando justamente tanto en la piel y que podría afectar órganos internos. Etiopatogenia, mecanismo responsable de estos factores que acaben produciendo un aumento, en este caso, ¿verdad? Síntesis de colágeno que produzca la fibrosis. Característica de la enfermedad sería a través del daño vascular, correctamente del endotelio. Entonces lo que ocurre es, justamente, hay un daño vascular, que es el endotelio, y allí es donde se deposita de forma excesiva, en este caso, el colágeno. Posterior a esto, ¿a qué justamente lleva este depósito excesivo de colágeno? A fibrosis, ¿sí? Esta parte ustedes van a ver que no está en el libro, estos 3 factores que vamos a mencionar, ¿sí? Después el resto sí es hecha del libro. En el libro está muy cortito luego. Bueno, acá factores genéticos, presencia de casos familiares de la enfermedad, asociación con diferentes haplotipos del sistema. ¿Qué sistema? Antígeno leucocitario humano. En este caso interviene la DR1, DR2, DR3 y DR5, que son argumentos a favor de la existencia de una predisposición genética, ¿sí? Entonces, sí o sí, de repente, verán, en esta enfermedad se relaciona con un factor genético. Factores ambientales, la sospecha más fuerte, ¿sí? Bueno, está bien. Bueno, con respecto a factores ambientales, en este caso la sospecha más fuerte de que determinados factores ambientales puedan estar implicados en la aparición de la enfermedad radica en el hecho de la exposición a diferentes agentes que pueden generar manifestaciones clínicas parecidas a la esclerosis sistémica progresiva. Eso significa la ESP, esclerosis sistémica progresiva. ¿Cuáles son estas sustancias que se relacionan con factores ambientales para la enfermedad? Cloruro de polivinilo, hidrocarburos, resinas epoxi, bleomicina, pentazocina, implantes de silicona. Los casos peculiares del aceite tóxico y del L-triptófano, ¿sí? Entonces, estas sustancias se les relaciona dentro de factores ambientales, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En la esclerodermia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente podría ser lo que lleve a la aparición de la enfermedad. Los factores inmunológicos, existe una alteración de inmunidad humoral que queda reflejada en la presencia de anticuerpos en gran parte de los pacientes, incluyendo los dirigidos contra componentes habituales de la membrana, ¿verdad? En este caso del endotelio. Estos factores que acabé de mencionarles, van a ver usted que no está en el libro, sí, entonces mencionamos factores genéticos, ambientales, inmunológicos, que podrían deberse a la aparición de la enfermedad. Acá, como nosotros mencionamos, factores genéticos. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad genética autoinmune, significa que lastimosamente la causa, la mayoría de las veces, no conocemos. Esto sí ya está en el libro, etiología y patogenia, y justamente acá está. Ambas se desconocen, así como habíamos visto luego también en lupus, ¿sí? Ambas se desconocen. 3 serían los elementos básicos que al parecer intervendrían: trastorno en la síntesis del colágeno, alteraciones vasculares y las anomalías inmunológicas. Entonces, no se conoce la causa, pero hay 3 factores, o mejor dicho, 3 elementos, ¿verdad?, que intervienen
en la patogenia son hipótesis, ¿verdad?, que se plantearon dentro de esclerodermia. ¿Cuáles mencionamos? Trastorno de la síntesis del colágeno, alteraciones vasculares y anomalías inmunológicas. Se propone que la actividad inmunológica está aumentada, facilitando la formación de anticuerpos y favoreciendo la alteración vascular, que es la lesión endotelial, y a partir de allí aparece, en este caso, la fibrosis, ¿sí? No olvidar entonces, dentro de la fisiopatología de la esclerodermia existe una actividad inmunológica aumentada que hace o que favorece, en este caso, ¿verdad?, la formación de anticuerpos, y ya a partir de acá justamente ocurre una alteración vascular, que es la lesión endotelial, un daño que lleva a una fibrosis, ¿sí? Toda la piel se va a ir fibrosando, incluso los órganos pueden llegar a fibrosarse, ¿verdad?, que es lo que menciona, ¿verdad?, que ocurre dentro de la esclerodermia, se queda duro. ¿Se está entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Dijimos que, ¿por qué ocurre entonces la esclerodermia? ¿Aumento de qué hay? Muy bien, aumento del depósito de colágeno, ¿sí? A partir de, ¿dónde dijimos? Una lesión endotelial, ¿sí? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que se activa? O sea, que hay una actividad inmunológica aumentada. En este caso, esto produce, ¿verdad?, anticuerpos. Sabemos que cuando hablamos de algo genético autoinmune, lastimosamente, estas propias células se destruyen por sí solas, y esto es lo que va a ir favoreciendo, ¿verdad?, la fibrosis en el paciente. Siguiendo, ¿verdad?, con la etiología patogenia, después de la acción de un agente lesivo para el endotelio, en este caso, se produce la activación de diferentes tipos celulares. Intervienen plaquetas, mastocitos, linfocitos, monocitos y la propia célula endotelial. Luego hay la síntesis por parte de estos, de diferentes factores. Las linfocinas, factor de crecimiento derivado de plaquetas, en este caso actúan sobre el endotelio y los fibroblastos, promoviendo la alteración vascular y de la fibrosis intersticial, ¿sí? Entonces, para generalizar así dentro de la fisiopatología de la esclerodermia, dijimos que hay una lesión endotelial, un daño en sí, que hay depósito excesivo de colágeno en esta lesión endotelial, ¿sí? A partir de allí hay una respuesta inmunológica activada que está aumentada y que es lo que favorece la producción de anticuerpos, ¿sí? Esta producción de anticuerpos que ocurre justamente, que van a ir destruyéndose por sí solos, es lo que va a favorecer o, en este caso, llevar a una fibrosis, ¿verdad?, con respecto a todo lo que el paciente va a ir presentando. Um resumo. O depósito de colágeno vem antes da produção de anticorpo? Não te entendi bem. Me perguntas? Repetiu? O depósito de colágeno vem antes da produção de anticorpo? Si depósito de colágeno, allí no entendí lo que me dijiste. Viene antes da produção de anticorpo? Sí, está antes de la lesión del endotelio. Ou da produção de anticorpo? Me sale... Ela falou, prof, se a produção de colágeno, ela vem antes da produção de anticorpo. Sí, antes. Primero lo que ocurre es la lesión endotelial. Luego hay justamente depósito de colágeno, donde en esta lesión endotelial. A partir de allí hay una respuesta inmunológica aumentada, ya habiendo depósito de colágeno excesivo. Y eso es justamente lo que favorece la formación de anticuerpos, y con el tiempo esto va a ir justamente destruyéndose por sí solos, atacando propio tejido sano, y en este caso lo que el paciente presenta es fibrosis, ¿sí? No sé si me expliqué. ¿Se entendió? Perfecto. Yo no sé a veces por qué acá, ¿verdad? A veces yo relaciono mi parlante, pero después me habla otro compañero y se entiende bien. Tal vez al micrófono de ustedes también, o no sé, porque con algunos alumnos nomás, y cuando me habla yo no entiendo nada, porque sale como si fuera que la voz muy gruesa y poco nada se entiende de las palabras que dicen, ¿verdad?
Recién me habló, Bruna creo que fue la primera que me habló, al inicio entendí, después al final ya no. Después cuando me habló la otra compañera entendí mejor, ¿verdad? Entonces con el Arthur recién también parece que habló, entendí súper bien. Cuando yo habla casi nada no entiendo, ¿verdad? Por eso siempre, ¿qué dijiste? Me quedo así yo pensando. No sé por qué. Y lo mismo fue porque el domingo, creo que fue, el otro me dijo, necesito hablar contigo. Y ahí yo sí le dije, ¿verdad? Y ahí me dice, por Zoom, y yo, bueno, le mandé el link, le hice yo la invitación, y poco nada por momentos también entendía lo que él me decía. Por eso yo relacionaba a mi parlante, pero lo que me parece raro es que a algunos le entiendo bien y a otros no. En fin, tengo que cambiar nomás lo de mi compu porque ya es viejito también. Bueno, continuando. Acá justamente un pequeño resumen, ¿verdad? No había así imágenes así muy características, por decirlo, como es de causa desconocida, sí, ¿verdad? Y la fisiopatología no hay nada así fidedigno, esto es lo que ocurre, ¿verdad? Sino que son hipótesis que se plantean. Esto es lo que más así, porque todos los otros que estuve mirando así no va tanto relacionado a lo que comenta el libro, ¿verdad? Y justamente lesiones vasculares graves, fibroproliferativas de arteriolas y arterias pequeñas. De hecho, hay en este caso también alteraciones, ¿verdad?, vasculares. Lo que mencionamos recién, depósito excesivo y progresivo de colágeno, matriz extracelular en piel y órganos. Y hay alteraciones en la inmunidad celular y humoral, ¿verdad? Con respecto a estas respuestas, células mediadoras, solubles, inflamatorios, siempre justamente, ¿verdad?, están activadas en todos los procesos inflamatorios y más todavía cuando estamos hablando de una enfermedad autoinmune o de repente que sea genética. Anatomía patológica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir viendo a partir de acá? Justamente los órganos que afectan en este caso la enfermedad y qué es lo que ocurre o la forma de afectación en esto, ¿sí? Entre las múltiples afecciones, la cutánea es la más peculiar. De allí proviene el nombre esclerodermia, ¿verdad? Dermis, piel. Se manifiesta por un aumento de colágeno dérmico tipo 1 y 3, glucosaminoglicanos y la fibronectina. Hay pérdida de los apéndices dérmicos y adelgazamiento de la epidermis. Hay infiltrado perivascular e intersticial de linfocitos T. En la unión dermoepidérmica hay depósitos de inmunoglobulinas, C3, que es complemento, y fibrinógeno, ¿sí? La alteración vascular se puede comprobar en cualquiera de los órganos afectados, tanto en las arteriolas como en los capilares. Entonces, en este caso, ¿verdad?, así como mencionamos, múltiples afecciones. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos una esclerosis sistémica progresiva, significa que podría afectar cualquier órgano justamente, ¿sí? Y en este caso la más peculiar o de repente la más frecuente es la piel. En las arterias, ¿qué es lo que ocurre? Hay una hiperplasia de la íntima a expensa del colágeno, fibrosis de la adventicia con infiltrado linfocitario, los vasos están estrechados en más del 75% de su calibre. En el tejido sinovial se halla un infiltrado perivascular constituido por células plasmáticas y linfocitos. La fibrosis es visible también alrededor de las células sinoviales, con extensos depósitos de fibrina en la superficie sinovial. O sea que en todo lo que vamos mencionando ahora hay alteración a consecuencia de ¿qué? Del excesivo depósito de colágeno, ¿sí?, del aumento en sí. Esófago distal, hay una musculatura atrófica, en este caso parcialmente reemplazada por fibrosis. En la lámina propia de su mucosa se ve aumento de la cantidad de glucógeno y la mucosa presenta signos de esofagitis, ¿sí? La segunda y tercera porción del duodeno y el yeyuno son regiones del intestino delgado más afectadas. En el intestino grueso hay adelgazamiento de la muscular que favorece el desarrollo de los divertículos de boca ancha. Páncreas hay afectación poco frecuente, se puede ver fibrosis. O sea que estamos mencionando acá a todos los órganos prácticamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Justamente una lesión, ¿verdad?, que va a llegar a una fibrosis. Pulmones, fibrosis difusa intersticial, alveolar, peribronquial, basal con grado variable de inflamación, mencionando que ocurre una fibrosis. Corazón, también una fibrosis miocárdica focal, afecta tanto al ventrículo derecho como al izquierdo, desde el epicardio al endocardio en este caso.
Las coronarias extramurales son normales, pero se identifican alteraciones de los pequeños vasos intramurales, proliferación de la íntima, hiperplasia de la media, necrosis fibrinoide, trombosis. El pericardio puede presentar pericarditis fibrinosa, tejido de conducción, que puede presentar lesiones fibróticas, ¿sí? Y también el riñón, que tiene una lesión característica, que es la proliferación concéntrica de las células de la íntima, de las pequeñas arterias arciformes e interlobuliares. Estamos mencionando entonces que afecta las arterias, afecta la sinovitis, o sea que hay inflamación en el líquido sinovial, afecta pulmón, afecta corazón, ¿sí? Afecta riñón, afecta el intestino, ¿sí? Y todo esto ¿a qué lleva? A una fibrosis. Va a ir endureciendo justamente hasta las paredes, las capas en sí que tienen los órganos. Incluso el esófago menciona que hay una atrofia muscular en este caso, ¿verdad? Se va a ir achicando. ¿Se está entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Bueno. Cuadro clínico, aquí es relativamente rara la enfermedad en sí. Yo nunca he visto, como les dije, era paciente personalmente. Predomina en mujeres, 3 a 5 veces más que en varones. Así como habíamos dicho también el lupus. Lupus predomina sexo femenino. Acá la edad media del comienzo, o sea que inicio de la enfermedad en sí es de 40 años. En lupus nosotros ¿a qué edad habíamos dicho que es más frecuente? ¿Alguien recuerda? Qual a pergunta, profe? Repete, por favor. Si en lupus, la edad más frecuente, ¿cuál es? 20 a 30 anos, né? Segunda e terceira década. Segunda, 20 a 40 años, ¿sí? Segunda, cuarta década de la vida. Lupus, también sexo femenino. Y acá nosotros estamos diciendo, predomina también en sexo femenino, pero el inicio de la enfermedad es a los 40 años, ¿sí? Y en lupus dijimos que entre 20 y 40 años es lo más frecuente. Acá en esclerodermia no hay preferencia étnica y la